Hola, me llamo Rita Simoni, nací en Buenos Aires. Estoy haciendo en este momento, como obra plástica, intervenciones de espacios urbanos. Me considero una artista múltiple. Mi recuerdo de cuando empecé a hacer arte es una manera de decir. Yo cuando tenía 2 años dibujaba frenéticamente. Agarraba, no sé, crayones y dibujaba las paredes. En mi casa vivía mi tía, que es pintora. O sea que ya tenía ahí un entorno familiar que, bueno, me favorecía. De alguna manera toda mi familia venía haciendo alguna actividad artística. Mi mamá canta o cantaba, mi papá escribe, entonces era todo un entorno muy favorecedor del espíritu artístico. A partir de ese momento, desde chiquitita, desde que agarré un crayón, ahí seguí. Yo recuerdo que en mi infancia una de las cosas que yo hacía era juntar fotos de revistas, porque me gustaba la cuestión pictórica de la fotografía, incluso de la impresión, cómo quedaban los colores. Entonces recortaba pedazos de fotos de las revistas y armaba collage u otras cosas. Y metía dibujo, pintura, mezclaba. Desde ese momento, y hay una esencia que tiene que ver con la relación entre lo pictórico y la mirada fotográfica, que yo la sigo manteniendo. La primera parte, que fue la adolescencia, yo dibujaba, pintaba y hacía collage. Hasta los 20 y pico largos. Trabajé con materiales también. Luego tuve una etapa intermedia en donde empecé a trabajar más conceptualmente. Trabajé con objetos, hice una muestra en el Borges en el 2001 que fue bastante importante para mí, porque yo ahí pude cerrar toda una cantidad de obra que yo venía haciendo y bueno, a partir de ahí fue que empezó esta otra etapa que desde ese momento la vengo profundizando y continuando, ¿no? Que tiene que ver con la fotografía de espacios residuales, que son espacios urbanos que para mí son paréntesis en la ciudad, que son como rendijas. Y bueno, me interesa ese trabajo del vacío, la reflexión. Yo siempre tengo un tema que estoy trabajando, una obra que estoy desarrollando, que estoy produciendo concretamente, y hay otras ideas que me van surgiendo, las anoto, o fotos que saco, o apuntes, o bocetos. O un día de pronto tengo ganas de juntar un elemento con otro y entonces a partir de ahí se me ocurre una idea, pero en general siempre hay una cosa evolutiva en el proceso. Evolutiva no quiere decir que mejore, simplemente evolución en el sentido de que un paso me ayuda a continuar en el otro, ¿no? Porque el resultado de una obra que se termina y se plasma a mí me hace pensar y entonces a partir de ahí continúo. El proceso creativo, últimamente yo vengo trabajando con determinados temas y los vengo profundizando. El tema de la ciudad, el tema del vacío, el tema de las huellas, de los muros que vienen, digamos, con esas huellas, el tema de los baldíos urbanos, cuando son públicos o no, bueno, todo ese tema. Entonces hay múltiples posibilidades de abordaje de esos espacios.
Para mí la influencia del entorno urbano y social es fundamental. A mí me interesa lo social y lo político incluso en la obra, que puede no estar necesariamente muy manifiesto, pero que está implícito. Incluso para mí el arte también es un hecho político en sí. La obra troncal de este último tiempo es Espacios Residuales, que es un trabajo que yo vengo haciendo hace años, que son estas fotografías de las demoliciones, de los muros que quedan después de las demoliciones. Entonces yo ahí encuentro una cantidad de texturas, de colores, de tramas, de estructuras, y el silencio. El silencio de ese espacio es un paréntesis en la ciudad, y me interesa también el aspecto como de lo que quedó a la intemperie, ¿no? Lo que antes era un lugar privado, una casa, o muchas casas, muchos departamentos, eso fue demolido y quedó la huella, una huella simbólica de algo que no está más. Esta obra pertenece a una serie que se llama Espacios Residuales, y la empecé a trabajar en los años 2000. En el año 2006 fue que tomó forma concreta, y se trata de una serie de fotografías que está en proceso continuo, o sea, es algo que lo puedo seguir haciendo, porque me gusta deambular por la ciudad y sacarle fotos a estos muros que quedaron despojados de los edificios. A mí me pasa que necesito, en general la fotografía la utilizo como un recurso y luego le realizo una operación plástica diferente. En este caso el plano de color para mí es como un viraje hacia la abstracción, es como una decisión de abstraer ese encuadre fotográfico urbano de una realidad determinada y transportarla hacia otra realidad determinada, ¿sí? Es como una operación intelectual, una decisión plástica. Y el color me parece que es como la esencia, ¿no? Es como la pintura. Bueno, es una definición de la pintura, un pleno de color. Y ese color tiene relación con alguno de los colores que está en la foto. O sea, con el azulejo verde o con el empapelado celeste o, no sé, con el pedazo de muro marrón. Una vez que yo saco la foto, selecciono, las encuadro, como para que se vean en 2 dimensiones, y las preparo como para luego imprimirlas en una buena resolución. Y siempre la fotografía es un cuadrado y va con otro cuadrado que es un pleno de color tomado de alguno de los tonos de la foto. La muestra esta del 2001 que hice en el Borges, había 3 obras, digamos. Una que era una instalación de, creo que eran 15 almohaditas, que se llamó Sueños Quemados. Eran almohaditas que estaban pintadas con un sueño y al lado el mismo sueño quemado, justo en el 2001 fue, antes de la debacle. Y después había otra que se llamó Bordes y Desbordes, que también era a partir de una fotografía y 2 chapas, eran tótems que, digamos, estaban armados con toda una estructura, y la fotografía se iba desarmando en imagen a través de la pintura y la materia, ¿no? Bueno, esa fue la obra anterior. La última muestra que realicé estuvo en la Fundación Levenson, y se trató de una serie de fotos con instalaciones que serían la segunda etapa de una primera que fue una instalación hecha, una intervención urbana hecha en los baldíos de la ex autopista 3, que está en las calles Donado, Holmberg, a la altura de Mendoza.
Y bueno, son una serie de terrenos que quedaron baldíos y a mí me interesó siempre ir y fotografiar y trabajar, intervenir el espacio ya directamente, ¿no? Siento que es todo un continuo, digamos, seguir exponiendo, lograr, bueno, intercambiar con otros artistas. Probablemente tengo ganas también de viajar y llevar la obra a otros lados, eso me gusta la idea. Y bueno, fundamentalmente seguir produciendo y tratar de que se ensanche el mundo, porque de esa manera uno también se enriquece, ¿no?